A continuación, y como término de la campaña electoral, intervendrán a través de Televisión Española los 9 partidos y coaliciones que han presentado candidaturas en 25 o más distritos electorales. El orden ha sido establecido por sorteo. Interviene en primer lugar Unión de Centro Democrático. Habla Adolfo Suárez. Buenas noches, señoras y señores. Vengo a hablarles de un nuevo horizonte para España. Vengo a solicitar su voto para hacerlo posible. Vengo como candidato a pedir su voto para la Unión de Centro Democrático. No vengo con palabras fáciles a la conquista de votos fáciles. Sé muy bien, y lo demuestra la experiencia, que quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro. Lo primero que quiero advertir es que las elecciones no resuelven por sí mismos los problemas, aunque es el paso previo y necesario para su solución. Durante esta campaña electoral, ustedes han oído y oirán muchos programas políticos. Pienso que todos se parecen demasiado, que todos los partidos predican aparentemente lo mismo. Quizá esto ha provocado la incredulidad y desconfianza de los ciudadanos, porque sabemos que todo no se puede hacer de la noche a la mañana. Tiene, sin embargo, una ventaja, que es la de saber con certeza cuáles son nuestros problemas. Efectivamente, ya nadie duda de que hay que eliminar muchas deficiencias y muchas injusticias, desde la absurda discriminación de la mujer hasta la superación de todos los desequilibrios sociales, económicos y culturales. Creo, sin embargo, que todos estos problemas no se resuelven con palabras ni prometiendo a los ciudadanos que al día siguiente de las elecciones van a despertarse en el país de las delicias. Quienes han asistido a la penosa construcción de la España de hoy saben con cuánto esfuerzo se han alcanzado las cotas de desarrollo en que estamos situados. Saben de la amargura de las familias rotas por la inmigración. Saben de las horas de pluriempleo para alcanzar una mejor calidad de vida. Y saben también de la dureza de una libertad insuficiente y de los graves y difíciles momentos que hemos vivido en estos últimos 11 meses. Demasiado duro todo, demasiado costoso todo, para que ahora nos hagamos la ilusión de que existe una vara mágica para encontrar todas las soluciones inmediatamente. Por eso, Unión de Centro Democrático no se presenta a ofrecer utopías. Formamos un equipo de hombres con experiencia política y de gobierno capaces de dirigir los intereses de la nación y de ser una vía segura a la democracia. A nuestra derecha existen partidos y coaliciones que propugnan reformas que nosotros consideramos absolutamente insuficientes y que tienen un talante político que juzgamos poco propicio al diálogo. A nuestra izquierda, los partidos más importantes ofrecen a corto plazo unos objetivos moderados, pero ellos mismos no ocultan que su meta es lograr una sociedad inspirada y dominada por la ideología marxista. Unión de Centro Democrático constituye la vía media sin riesgos de improvisación o inexperiencia. Pretendemos hacer más cierta y eficaz la participación de todos los españoles, según señaló el mensaje de la Corona. Creemos que España se debe construir con la colaboración de la derecha y la izquierda, aunque defendemos un modelo de sociedad diferente. Y todo ello queremos lograrlo a través de la moderación, el diálogo y el pacto, porque nadie puede pretender que su verdad sea la única. No voy, por supuesto, a repetirles el programa de Unión de Centro Democrático, pero sí quiero decirles que si el país necesita reformas económicas y sociales y reformas profundas, pero con moderación y sin marxismo, en Unión de Centro Democrático está la ideología socialdemócrata que las propugna. Que si a España le urge un talante liberal y no radical, en Unión de Centro Democrático están los partidos liberales de mayores credenciales. Que si en el país existe una concepción cristiana de las relaciones familiares y sociales, en Unión de Centro Democrático hay la democracia cristiana. Que si el problema regional es una de las grandes cuestiones pendientes de solución, en Unión de Centro están partidos regionales que llevarán a las Cortes las ansias de los pueblos de España para que tengan su propia personalidad. Que, en fin, si este país necesita que se superen los enfrentamientos, que haya una síntesis de esas dos Españas de ingrato recuerdo, en Unión de Centro Democrático se unen los ideales de hombres que durante años lucharon en la oposición por la democracia y hombres que consideraron un deber participar dentro de la legalidad.
estos son los hombres para los que yo solicito su voto. En cuanto a mí, deseo expresar mi gratitud por el apoyo popular prestado al gobierno durante estos 11 meses. Creo que he servido con honestidad y, desde luego, dedicando todo mi tiempo, segundo a segundo, a la tarea de gobernar y de sortear los riesgos y los peligros que amenazaban el logro de estas elecciones y que todavía hoy pueden perturbarlas. No procedo ni estoy ligado a ningún sector privilegiado y mis cuentas están claras. Ustedes pueden comprobarlo en la declaración de bienes que en 1975, al ser nombrado ministro en el primer gobierno de la monarquía, hice ante el notario de Madrid, don José Luis Crespo Romeo. El candidato que les habla procede del medio rural y sabe perfectamente de las penalidades del hombre del campo que sigue esperando todavía una mano redentora. Soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad. Escuché a todos e intenté hacer posible que todos los grupos, cualquiera que fuese su ideología, pudieran trabajar por España desde la legalidad. Acerté algunas veces, me habré equivocado en otras ocasiones, pero pueden estar seguros de que nunca hubo improvisación en la tarea de gobierno. Como españoles creo que podemos tener el orgullo de que en estos 11 meses España haya empezado a contar positivamente en el mundo actual y este mundo haya comenzado a contar con España. Si ustedes desean mi sinceridad, les diré que aspiro a proseguir la tarea porque tengo vocación política y para un político las dificultades de dirigir un país están compensadas por la satisfacción de trabajar por y para todos sus conciudadanos. Creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirles su voto no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español y mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad y creemos que con las lógicas de eficiencias lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes y el miércoles pueden lograrlo. Pienso que ya está ordenado el mapa político español y se puede comenzar a construir sobre él. Esta España, que ya es políticamente de todos, debe comenzar a serlo también en lo social, en lo económico y en lo cultural. Pero quiero insistir, señoras y señores, en que nada va a ser fácil. No puedo asegurarles soluciones inmediatas y milagrosas, ni de que de la noche a la mañana se satisfagan todas las reivindicaciones, incluso las de estricta justicia. No puedo asegurar que se arreglen rápidamente problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años, aunque la actual libertad de expresión los haga parecer como nuevos. Y no puedo asegurarles nada de esto porque somos un país con recursos limitados, con deficientes estructuras, con desigualdades irritantes y con una legislación que no se acomoda a la realidad de 1977. Pero si ustedes nos dan su voto, puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice de una vez por todas que pague más quien más tiene. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos. Señoras y señores, hoy como candidato solicito su voto. Lo solicito para las candidaturas al Congreso que Unión de Centro Democrático presenta en toda España y para los hombres y mujeres de Unión del Centro Democrático que aspiran al Senado. Al hacerlo, les convoco a un nuevo horizonte. Hemos sacado adelante la reforma política. Ahora debemos llevar adelante las demás reformas que este gran país y este gran pueblo necesitan. A ello les convoco. No les llamo a la comodidad, sino al esfuerzo y al trabajo para hacer una España mejor. Vamos a soportar sacrificios. Esta es la verdad. Pero los soportaremos todos, sin una sola excepción. Con la asistencia de ustedes, desde la normalidad que estamos alcanzando, desde la moderación que nos inspira, desde el diálogo con todos los grupos y partidos,
creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Y para eso les pido y solicito su voto. Muchas gracias. A continuación interviene, en segundo lugar, el Partido Socialista Popular. Acabando la campaña electoral, a punto de que el elector deposite la papeleta en la urna, el Partido Socialista Popular se presenta ante la opinión pública como lo ha hecho otras veces, sin jactancias, sin orgullos, dispuesto a decir y a decirse la verdad, sin triunfalismos infantiles, convencido de que ha llegado el momento de que razonemos en conjunto todos los españoles acerca de nuestro futuro, obteniendo de la razón común lo que sea más conveniente para todos. Es conveniente que bajemos las espadas. Han estado durante mucho tiempo alzadas. Los distintos partidos hemos visto el campo de la política como si fuera un huerto a cultivar para beneficio exclusivo, cuando en realidad el campo de la política hay que verlo como un desierto que tenemos que convertir por el esfuerzo de todos en un jardín. En estas condiciones pensemos que vamos a elegir un parlamento, que va a representar la voluntad nacional y que en ese parlamento parece que no va a haber ninguna mayoría absoluta, que no va a haber ninguna fracción que tenga la mayoría suficiente para poder gobernar, excluyendo o desatendiendo el criterio de las demás. Es necesario, por consiguiente, que haya un entendimiento entre todos. Es más, las circunstancias por que atraviesa el país lo piden. Un entendimiento entre todos para que el Parlamento sea un Parlamento de concordia, no un Parlamento de hostilidades. Un entendimiento entre todos para que el Parlamento pueda trabajar, y pueda trabajar con el necesario sosiego y cumplir la tarea que tiene por delante, una gravísima tarea. Quizá no haya habido en la historia contemporánea de España ninguna ocasión parecida a esta en cuanto a responsabilidad parlamentaria. Hay que rehacer un país que prácticamente está dislocado y a punto de romper muchos de los hilos que le traban y unen. Este Parlamento tiene tareas gravísimas ante sí que cumplir. En principio tiene que dictar una ley o un plan de economía de urgencia, que resuelva los grandes problemas que plantea la crisis económica, que resuelva la inflación, la carestía de la vida, que ponga al menos las bases para intentar resolverlo, que disminuya el número de parados, que permita la repatriación de los emigrantes, un plan de economía que sea el cimiento sobre el que se construya el edificio de nuestro futuro bienestar. Tiene, por otra parte, la enorme responsabilidad de elegir de su seno a un gobierno que tiene que gobernar con energía, con vigor, con fuerza, y no podrá hacerlo si tiene que atender a querellas parlamentarias, si tiene que perder el tiempo en hostilidades y disputas,
El gobierno tiene que contar con ese consentimiento, con ese acuerdo parlamentario, con una especie de tregua, de pausa, que permita que todos nos entendamos. Gobernar es difícil y hay que gobernar en las mejores condiciones posibles. Un gobierno que tiene que devolver el sentido de la responsabilidad al país, que tiene que dar ejemplo, que tiene que acabar con la corrupción. Un gobierno que tiene durante algún tiempo que arrostrar la tarea difícil de hacer congruente, coherente otra vez la convivencia entre los españoles. Y además el Parlamento tiene que dictar una constitución, tiene que hacer una constitución, un texto fundamental con normas que regulen de modo general el proceso de las instituciones, de la convivencia política, social y económica de los españoles. Y ha de ser una constitución suficiente, una constitución breve, una constitución flexible, una constitución que se adapte a las circunstancias sociales, que no sea quimérica, que responda a la realidad, una constitución que tenga permanencia, que podamos dejar a nuestros hijos, que ojalá pueda dejar nuestros hijos a sus hijos, que tenga perdurabilidad. Y esto ha de hacerlo también gracias a la tregua, al consentimiento común, a que se interrumpan las graves hostilidades. Si no se consigue esto, en mal trance estará el país. Con mis 59 años a la espalda, dedicados muchos de ellos a la defensa del socialismo, cuando en España no había quien alzase la voz defendiendo al socialismo, en la obscura clandestinidad, me parece que tanto yo como mi partido, que hemos dado ejemplo de generosidad, podemos permitirnos hacer algunas observaciones acerca de los peligros que aún nos tocan correr, porque los peligros no han acabado, los peligros van a comenzar y van a comenzar al día siguiente de las elecciones, y para rebasar estos peligros, para que no se entorpezca el camino que iniciamos de la democracia, es menester que no pretendamos que lo que se ha descompuesto y desordenado durante 40 años se pretenda ordenar y resolver en el transcurso de unos días o de unos meses. Eso es imposible. En política no hay milagros. Trabajo, perseverancia, buen sentido, generosidad. Eso es lo que logra en política lo que parece milagros y realmente no lo son. El esfuerzo máximo por parte de todos y saber esperar y confiar. Saber esperar porque tenemos que esperar, porque no es posible que las cosas se arreglen en unos minutos. Es menester que concedamos un margen de confianza al Parlamento, un margen de confianza al gobierno, cualesquiera que sea el gobierno elegido por ese Parlamento. La voluntad popular se ha mostrado y tenemos que tener confianza en los órganos que representan a esa voluntad popular. No podemos tener impaciencias súbitas, no podemos pretender que todo se haga en un instante. No vaya a ser que la imprudencia, el querer recoger el fruto antes de que el fruto esté maduro, nos lleve a entorpecer, interrumpir o estropear el proceso democrático. Tengamos la suficiente paciencia, entendamos que el proceso tiene que ser lento. Esto no quiere decir que hagamos concesiones, que dejemos de solicitar aquello que justamente nos pertenece. Pero entiéndase bien que los graves problemas que el Parlamento tiene sobre sí, por ejemplo, el problema de las autonomías, lícito, necesario, el problema que están pidiendo los distintos pueblos de España que se resuelva cuanto antes, no es problema que pueda resolverse de la noche a la mañana. Es menester no cometer imprudencias, buen sentido. Es necesario el buen sentido que caracteriza al pueblo, al conjunto del pueblo, que tiene el instinto de la oportunidad, que tiene el instinto de lo que conviene en cada momento. Y en estos momentos lo que conviene es estar de acuerdo, bajar las espadas, llegar al entendimiento común,
tener la paciencia necesaria, la honradez que todos necesitamos y sentido común, sobre todo sentido común. A continuación, interviene en tercer lugar el Partido Comunista de España. Resulta imposible decir en 10 minutos lo que no hemos podido en 40 años. Desplazar la losa de calumnias que se ha lanzado contra nosotros en tan largo tiempo. Pero el Partido Comunista es ya legal y va a participar en las próximas elecciones. ¿Qué ha pasado en este país?, se preguntan algunos. ¿Se ha vuelto la tortilla? ¿Están ganando la guerra los que la perdieron hace 40 años? No. Ni se ha vuelto la tortilla, ni está ganando nadie una guerra perdida tiempo atrás. Lo que sucede es que España ha evolucionado. La guerra es ya un recuerdo histórico. La mayoría de los que viven hoy no participaron en ella. Y ellos y nosotros queremos una España libre y democrática, una España en paz, donde todos podamos vivir, expresarnos y actuar en democracia, respetando los derechos y las opiniones de los demás. Eso es lo que ha pasado, lo que está sucediendo en este país. Y por eso estamos aquí hoy. ¿Qué queremos? ¿Qué nos proponemos los comunistas? Yo diría que, en primer lugar, lo que los comunistas queremos de todo corazón es que en España no vuelva a haber una nueva guerra civil. Que se destierre la violencia de las prácticas políticas, que cada español, piense como piense, pueda pasear libremente por las calles, sabiendo que no va a ser asesinado ni arrestado cualquiera que sean sus opiniones. Lo que queremos, en definitiva, la inmensa mayoría de los españoles, es que el gobierno de este país sea emanación de la voluntad popular, del pueblo soberano, y que el pueblo pueda revocarle en cualquier momento cuando ese gobierno no sea fiel a las promesas que le ha hecho. Lo que queremos no es salir de una dictadura fascista para entrar en otra dictadura de cualquier tipo. Nosotros no queremos tampoco nuestra dictadura. Queremos que los españoles sean dueños de sus destinos y puedan decidir constantemente quiénes deben gobernarles, quiénes son dignos de ellos y quiénes no. A la vez, los comunistas vamos a laborar para que los pueblos diversos que componen este país tengan sus derechos de autonomía. Eso no va a romper ni a debilitar la unidad de España. Al contrario, los peores separatistas, los que han puesto en peligro la unidad de España, son aquellos que con el eslogan de la unidad de las tierras y los hombres de España han estado, de hecho, destruyendo la unidad del país estos 40 años. Los comunistas
vamos a defender los intereses de los trabajadores con toda nuestra alma. Vamos a luchar porque desaparezcan los bajos salarios que hoy reciben todavía muchos trabajadores. Porque la plaga del paro, que lleva el dolor y la miseria a tantas familias y que puede convertirse en el problema más grave de este país, sea resuelta con trabajo o con un subsidio decente para los que no lo tienen. Vamos a trabajar porque los pensionados, los hombres que han entregado su esfuerzo y su sudor durante toda su vida, puedan vivir los últimos años de una manera digna, de una manera decente. Vamos a defender los intereses de agricultores y campesinos, que reciban precios remuneradores, que sus ganancias no se las lleven los circuitos comerciales, que tengan acceso a las ventajas de la seguridad social, que no tengan tantos gravámenes fiscales como hoy. Vamos a defender a la pequeña y la media empresa arruinada por la concentración monopolista que constituye, sin embargo, uno de los elementos fundamentales de la economía del país. Vamos a defender a todos los humildes, a todos los pobres, a todos los que tienen hambre y sed de pan y de justicia. Vamos a luchar porque en este país haya cada vez más libertad, más justicia. Y al pensar en la libertad, no podemos olvidar que en este país hay que dar la libertad a los jóvenes y hay que promocionarles, regando el país de guarderías, de escuelas, de institutos, de escuelas profesionales, de universidades, donde los jóvenes puedan desarrollarse, puedan realizarse, puedan convertirse en hombres capaces de hacer una España grande y digna. Vamos a defender la libertad de la mujer en esta sociedad donde toda hipocresía tiene su asiento. Los que condenan el divorcio son aquellas clases pudientes que no lo necesitan. Los que condenan el aborto son los que envían a sus señoras a las clínicas de Londres y de Suiza a hacérselo en las mejores condiciones y sin que nadie se entere. Los que condenan el uso de los anticonceptivos son precisamente los que los usan porque tienen medios para ello. Nosotros queremos que las mujeres del pueblo sean liberadas y disfruten también de los derechos que hoy tiene una ínfima minoría. Los comunistas vamos a estas elecciones convencidos de que se trata de una batalla por la libertad y por la democracia. Nuestros candidatos, obreros, hombres del pueblo, entrarán sin un céntimo en las Cortes y saldrán de ellas también sin un céntimo. No irán a hacer negocio. Por eso, los que quieran una España libre y democrática, que marche hacia el socialismo, que marche hacia la liberación de la mujer y del hombre, deben votar sin duda, sin miedo, sin temor de ningún género, el 15 de junio las candidaturas del Partido Comunista.
A continuación interviene, en cuarto lugar, el Partido Socialista Obrero Español. Ciudadanas y ciudadanos, la campaña electoral toca su fin. Como diría Besteiro, la hora de la verdad ha sonado ya. Hay un pueblo cansado de caminar entre tinieblas, un pueblo que va a decidir su futuro pasado mañana. Hemos hecho una apretada campaña electoral de 20 días de contacto directo con el pueblo, cientos de miles de personas, centenares de mítines, millares de kilómetros para hacer llegar la voz de nuestro partido, nuestra alternativa de programa al pueblo. Y de nuevo se ha producido la gran experiencia del contacto del Partido Socialista Obrero Español con el pueblo y del pueblo con el Partido Socialista Obrero Español. Sabemos que la tarea acaba de empezar, que pese al esfuerzo tenemos que continuar o tenemos incluso que relanzar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra actividad para el futuro. El partido ha contraído ya en estos 20 días un compromiso con el pueblo, que se podría resumir en una sola palabra: honestidad en el ejercicio de la función pública, ante un pueblo que está cansado del espectáculo de una gestión pública sin control y en muchos casos de una gestión pública deshonesta. Nuestro partido ha contraído ya, en ese contacto directo del hombre y el pueblo, del partido y el pueblo, el compromiso de una gestión honesta de los asuntos públicos. En nuestro programa hay varios ejes fundamentales que ustedes ya conocen y que solo hago recordar ahora. Hay un compromiso de todos nosotros, de todos los hombres del socialismo, por conquistar una constitución democrática, con un estatuto de libertades que garantice al ciudadano su tranquilidad, su libertad, su seguridad como ciudadano. Hay un compromiso de todos los hombres que componen el partido de defender la autonomía de cada pueblo y cada región de las que componen España. Hay un compromiso de lucha contra la marginación de sectores amplísimos de la sociedad que no se sienten integrados, que se sienten olvidados. Hay un compromiso de defensa de la cultura ya contraído en estos días, de una cultura igualitaria, de una cultura que llegue a todos, absolutamente a todo el pueblo, de una cultura a través de una enseñanza democrática, de una enseñanza pública, de un puesto escolar para cada ciudadano. Hay un compromiso de superación de la crisis económica, sin ningún tipo de demagogia, sabiendo que el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo de la colectividad, de todos los ciudadanos, pero que ese esfuerzo de todos los ciudadanos debe hacer pagar más a los que más tienen, debe favorecer a los que menos tienen, debe por consiguiente acortar esas terribles diferencias que existen en nuestro país entre las distintas rentas. Nuestro compromiso se extiende por consiguiente a un compromiso de cambio de la vida y de apertura de España al mundo exterior con dignidad.
como han sabido hacerlo siempre los socialistas, como sabrán hacerlo en el futuro. Un compromiso que hemos aprendido a realizar con el pueblo, entre el pueblo y por el pueblo de nuestros mayores, como una herencia familiar. Hay algo en el socialismo que está muy vinculado a la historia de la familia, y quizás sea la propia perpetuación del socialismo. Centenares de millares de los hombres que simpatizan con nuestras ideas han recibido ese mensaje de sus mayores, de su familia, en esa apretada institución que debería ser, que podría ser sin duda, la mayor defensa del bastión socialista frente al embate de 40 años de silencio. Queremos cambiar la sociedad y queremos cambiarla al ritmo que el pueblo marque, porque nuestro partido es un partido del pueblo, para el pueblo y que nace del pueblo. Queremos remover las bases de la injusticia y podemos hacerlo. Podemos hacerlo con el esfuerzo consciente de todos los ciudadanos y lo vamos a realizar. Vamos a conseguir cambiar esta sociedad hacia una sociedad libre, hacia una sociedad justa, hacia una sociedad cada vez más igualitaria. Por eso, el reto que tenemos ante nuestra propia historia no es solo el de conquistar un parlamento, no solo el de colocar unos puestos en el Congreso y en el Senado, sino también el de ser capaces de gobernar al país por el país, de gobernar al pueblo con el pueblo y por el pueblo, de poner un gobierno al servicio del pueblo y no un pueblo al servicio de un gobierno y de los intereses de una minoría. Ustedes tienen que decidir pasado mañana el destino colectivo de este país. Y sabemos que su voto va a ser un voto consciente, un voto eficaz, un voto que sirva para clarificar las alternativas políticas de un país que tanto han tratado de confundir. Nuestra alternativa es la socialista, es decir, una alternativa profundamente democrática y de cambio, y una alternativa que se presenta limpiamente. Su voto debe ser capaz de dar a esa alternativa la fuerza que merece. No vale conseguir un mínimo porcentaje que algunos podrían calificar de testimonial. El país tiene que ser gobernado. Y para gobernar un país hace falta obtener mayorías, hace falta tener el apoyo del pueblo y gobernar con el pueblo. Ese es hoy día el gran reto del socialismo en nuestro país. Ese es el gran reto de la libertad, el gran reto de la democracia. Estamos seguros de que pasado mañana el Partido Socialista Obrero Español volverá a ser lo que ha sido siempre en su historia y volverá a serlo por muchos más años de historia. Volverá a ser la primera fuerza política de este país, porque tiene todo lo que tiene que tener un partido político: la experiencia de vivir entre el pueblo, el lenguaje del pueblo, la comunicación con el pueblo, el apoyo del pueblo y la capacidad de haber renovado a sus cuadros, a sus hombres, para ofrecer no solo el testimonio de una historia cargada de honestidad en el ejercicio de la función pública, sino el futuro de la gestión honesta del asunto público para todos los ciudadanos. Esperamos que nuestros parlamentarios, como siempre, salgan del Parlamento exactamente igual que entraron y ocupen sus funciones exactamente al mismo nivel que las ocuparon antes de entrar. Esperamos que nuestros parlamentarios sigan haciendo honor a la historia de nuestro partido, saliendo del Parlamento exactamente igual en cuanto a bienes, en cuanto a fortuna, en cuanto a favores, que cuando entraron. Esperamos, por consiguiente, con una gran confianza su voto. Sabemos que ustedes van a votar por una alternativa clara, limpia y honesta. Sabemos que van a estar con nosotros y sabemos que ustedes han comprendido nuestro gran mensaje. El futuro de este país no depende ni siquiera de un partido, depende de todos. Por eso hemos dicho que la libertad está en su mano y lo hemos simbolizado con una mano que aprieta, un símbolo de libertad como es una rosa.
A continuación interviene, en quinto lugar, Falange Española Auténtica. Buenas noches. Vamos a hablar en nombre de Falange Española de las Jons Auténtica. Posiblemente esta emisión extraordinaria de programas e ideas políticas esté resultando un verdadero atracón tras 40 años de ayuno y abstinencia. Posiblemente no se estén explicando los problemas de fondo que España arrastra desde hace años. Posiblemente se esté sustituyendo una demagogia por otra. Falange Española de las Jons Auténtica quiere sintetizar brevemente, una vez más, la manipulación histórica de la que ha sido objeto nuestra doctrina, los principios ideológicos en los que nos apoyamos y la clara denuncia de los problemas de hoy. Falange Española de las Jons Auténtica asume un compromiso moral ante la sociedad entera y quiere dejar bien claro que las soluciones a los problemas que tenemos planteados no puede ser obra de unos pocos, de los listos. Ha de ser responsabilidad de todos, o será una solución a medias. Nos preguntamos cuáles son las razones que justifican la falta de ímpetu que ha caracterizado los planteamientos económicos formulados por algunos partidos denominados progresistas. Nos cuesta trabajo admitir que todo el cambio económico que se propone quede limitado a una ambigua reforma fiscal y a un frenar de la inflación y el paro. Todo eso, siendo necesario, no dejan de ser medidas del más puro corte conservador. Todo eso es bien poco. ¿Por qué ese interés de unos y de otros en meternos en la Europa capitalista del mercado común? ¿Por qué esa insistencia en darnos su llave? ¿De dónde ha salido el dinero que ha hecho posible el derroche de medios de que han hecho gala algunos partidos? Un derroche de medios hiriente para un pueblo que tiene más de 1 millón de parados. Nos preguntamos quién paga, porque quien paga manda. Nos estamos preguntando muchas cosas ante estas elecciones, quizá tantas como se está preguntando usted, porque la libertad, la justicia y la dignidad humanas no se pueden mendigar en la puerta de los poderosos. La Falange es pueblo que buscando al pueblo encuentra su auténtico destino. Quisiéramos explicarles brevemente, una vez más, los principios ideológicos en los que se apoya Falange Española Auténtica. En el plano económico entendemos que el capitalismo toca su fin. No importa que hoy lo veamos sólido. En su seno lleva implícita contradicciones internas que le harán sucumbir a pesar de que quieran apuntalarle. Porque es injusto que unos pocos ostenten la propiedad de los medios de producción. Las empresas todas, agrícolas, industriales, comerciales y cualquiera que fuera su tipo, deben ser propiedad de las personas que en ellas trabajan. Tampoco se trata de producir más y mejor a cualquier costo. No se trata de vivir para producir, sino de producir para vivir. Falange Española Auténtica persigue y lucha por una estructura económica basada en el sindicalismo autogestionario, en el que la nacionalización de la banca, la propiedad de los medios de producción estén en manos del factor trabajo y el control por parte de este de la economía nacional sean objetivos preferentes. En lo político estamos a las puertas de una democracia recortada y burguesa, una democracia que desde luego preferimos a cualquier tipo de dictadura, pero que no va a solucionar los graves problemas que España tiene planteados. Admitimos esta democracia siempre y cuando en ella se den igualdad de oportunidades a todos los grupos políticos para que el pueblo español conozca sus propuestas y también su cara oculta. Pero somos conscientes de que una democracia así, una democracia burguesa, solo pervivirá en tanto en cuanto perviva el sistema económico que le da vida, el sistema capitalista. Falange Española Auténtica en el plano político propone una democracia directa y natural del pueblo, sin tener que utilizar como intermediarios a los partidos políticos. Una democracia directa, estructurada en base a las unidades naturales de convivencia y no sujeta a los intereses tácticos de tal o cual grupo. No buscamos el poder para apropiárnoslo, lo buscamos para devolvérselo a su único y legítimo dueño, el pueblo español. En medio de todo este cambalache, nuestras proposiciones pueden resultar utópicas al compararlas con las opciones de otros grupos políticos. Pero la política no puede ser un juego de mercaderes, al menos para nosotros no lo es.
Se trata de una acción ética, pero a la vez realista, cara a un proyecto sugestivo de vida en común. Nos presentamos con él para ofrecértelo, para que lo hagas también tuyo. No queremos empresarios ni esclavos bajo el patrón. No queremos empresarios ni esclavos bajo el patrón. Queremos reforma agraria y también la autogestión. Queremos reforma agraria y también la autogestión. Obreros y campesinos pronto se levantarán. Obreros y campesinos pronto se levantarán. Mientras quede un falangista la revolución se hará. Mientras quede un falangista la revolución se hará. La falange auténtica está otra vez en la calle, con más fuerza y también con más experiencia, dispuesta a servir a España. Vamos a ser, somos ya, la conciencia crítica de esta España que amamos, pero que sigue sin gustarnos. Una vez más, tendremos que recordar las frescas palabras de José Antonio. Mucho cuidado con invocar el nombre de España para defender unos cuantos negocios, como los intereses de los bancos o los dividendos de las grandes empresas. Esta ha sido y sigue siendo la triste realidad de nuestra patria. Unas clases privilegiadas que detentan el poder económico y el poder político invocan a España y ponen a su servicio todo el aparato del Estado cuando peligran sus privilegios. La clase política española está agotada y en gran parte corrompida. Los gobiernos son una coalición de intereses más que gestores de la cosa pública y más obedientes a los trus y grupos económicos que les han encaramado que a su deber. España está necesitada de otro tipo de hombre político, elegido por su pueblo, que viva la política como una función ética y como un servicio y no como un negocio. Existe en España 1 millón de niños sin escolarizar o mal escolarizados, una universidad en ruina física y moral, que ha quedado reducida a una oficina expedidora de títulos, apenas sin investigación y a la que no tienen acceso los hijos de los trabajadores. Tenemos más de 1 millón de hombres sin trabajo, 3 millones de migrantes que están dejando su ilusión y su esfuerzo para otras naciones, en tanto que con los ahorros que envían a España se hacen negocios sucios. Mientras las clases privilegiadas se llevan a los bancos extranjeros los ahorros del pueblo español ante la cobardía o la connivencia de los políticos profesionales. Seguimos lo mismo que cuando decía José Antonio: ¿hay alguno entre vosotros en ningún banco que se haya asomado a las tierras de España y crea que no hace falta una reforma agraria? La vida rural española es absolutamente intolerable. Mientras 1 kilo de trigo se paga 10 pesetas, 1 kilo de pan cuesta 40 pesetas. Tenemos la medicina más cara y peor de Europa. La seguridad social ha sido financiada por los trabajadores. Consecuentemente, el patrimonio de la seguridad social no es del Estado, sino del pueblo. Muchos viven con pensiones de hambre, mientras otros tienen pensiones de lujo. La especulación del suelo, viviendas casi recién construidas que se hunden, miles de pisos de lujo cerrados y miles de familias sin casa, inmobiliarias fantasmas. Este es el panorama. La independencia de España está en entredicho. Damos un no rotundo a la OTAN y a la Europa de los mercaderes, y un sí a la Europa de los pueblos. Objetivo preferente es la integridad nacional. Gibraltar y Rota son España. Estamos solos porque creemos que hay que hacer otra España, una España libre, justa y solidaria, que devuelva a sus pueblos la ilusión de un destino común. Por ello insistimos, no mendigamos tu voto, pedimos que nos conozcas. Aquí, fiel, camarada que padeces, el cerco del olvido atormentado, a ti que libre, chico y ganado, aquella voz en boca de otra veces, el vivo A continuación interviene en sexto lugar Alianza Popular. Hay que buscar la verdadera libertad
Señoras y señores, se acerca la hora de votar, es decir, se acerca el momento en el cual las españolas y los españoles decidan con su voto a quién conceden su confianza para que les representen en las próximas Cortes Generales del Reino. En ellas, aparte de la influencia que sin duda tendrán en la composición y modo de actuar del próximo gobierno, se van a decidir y fijar reglas de juego muy importantes para todos nosotros, para nuestros proyectos de vida, para nuestras empresas, para nuestros hijos, para nuestra gran España, esa creación de la historia que es deber inexcusable de cada generación el mejorar en lo que pueda y el legarla así como una oportunidad para las generaciones siguientes. Por todo ello, me permito introducirme en la intimidad de vuestras familias y de vuestras tertulias, como en estos días lo hacen los representantes de otros de puntos de vista ideológicos, para pediros, si es posible, vuestro consentimiento al programa de Alianza Popular y, si lo creéis oportuno, vuestro voto y vuestro apoyo en la forma que lo consideréis más conveniente. Debo deciros que importantes como son las personas, a la hora de determinar vuestro voto, no hay duda alguna de que en este momento no se trata de acciones personales. España no podrá funcionar en los próximos meses, no podrá organizar satisfactoriamente su futuro si grupos serios, coherentes, claros, importantes, firmes, leales, no representan esos programas, no los asumen y no dan una credibilidad y una responsabilidad de poderlos cumplir. Este es sin duda el caso de Alianza Popular. Somos una fuerza nacional, no un grupo pequeño que actúa aquí o allá. No somos un grupo pequeño de amigos, un cenáculo que lee un solo libro. Podemos actuar en todo el territorio nacional y lo hacemos por la España entera y eterna. Somos un grupo de amplio espectro. El patriotismo de 7 grupos políticos y de otras muchas fuerzas sociales que luego han venido adhiriéndose, permite que tenga España una fuerza, como digo, que se dirija a todos los grupos de edad, a todas las fuerzas sociales, a todas las regiones, en cada una de las cuales es un auténtico partido regional. Pero estamos unidos en lo esencial. Tenemos un programa común, pienso que el más completo, serio y estudiado, que se ha presentado en tiempo y forma al país. Somos una fuerza moderada, renovadora y populista. Moderada porque nosotros no hemos patrocinado nunca otra fórmula que la de la convicción. No hemos ido a sabotear los mítines de nadie, ni hemos amenazado a nadie, ni hemos dicho como otros que no aceptaríamos el resultado de las urnas. Y somos una fuerza renovadora porque somos reformistas. No es en el inmovilismo que mira solo al pasado, no es en el rupturismo que quiere que volvamos a empezar donde puede estar la solución de nuestros problemas. Solo se marcha adelante a partir de lo que se tiene, del cimiento de la España que ya es, en un espíritu de verdadera reforma. Y somos una fuerza populista que venimos del pueblo y vamos al pueblo, que creemos en su redención, que por eso creímos que primero era sacarle de la miseria y del analfabetismo y del aislamiento, que hemos acabado con los viejos caciques y que no consentiremos que vengan los nuevos a imponer, sobre todo desde fuera, esta o aquella ideología dogmática. Nosotros defendemos la sagrada unidad de España, compatible con las autonomías y las peculiaridades de las regiones, de las comarcas, de las provincias. Nosotros queremos para nuestra nación un Estado fuerte, capaz de defender la seguridad, la paz, el orden en el interior, la ley, y defender los sagrados intereses de España en el exterior, donde nadie cree que se van a regalar confites a España, quizás solamente sonrisas. Nosotros tenemos un concepto de la moral pública y creemos que hay que defenderla, compatible con la libertad de cada uno sin escándalo. Nosotros creemos en una economía libre y dinámica, capaz de crear, como lo ha hecho en los últimos años, en nuestro país y en otros, sin burocratizaciones ni nacionalizaciones innecesarias, más riqueza y más libertad. Nosotros creemos sobre todo en la justicia social y estamos claramente por la libertad de todos, sin más límites que la libertad de los demás, por un Estado de Derecho, con una justicia independiente, con un defensor del pueblo, como proponemos en nuestro programa para aquellos casos en que sea demasiado compleja la trama de la administración y de la misma justicia.
Nosotros creemos en la democracia representativa, plural, leal, donde las mayorías respeten a las minorías y las minorías a las mayorías. Nosotros creemos en la monarquía irreversible después del fracaso estrepitoso de las dos repúblicas, y pedimos a todos la ayuda a nuestro rey, supremo árbitro, y a quien todos, como digo, debemos apoyar. Queremos una administración pública, estable y profesional. Queremos una constitución sencilla, realista, capaz de irse mejorando, capaz de durar 2 siglos, como la americana, no como esas que duraron pocos años e incluso meses en nuestro pasado, porque querían ser el programa o simplemente la fórmula de una situación de un momento. Queremos una España concreta, de realidades concretas, y pensamos en el trabajador, en sus problemas de nivel de vida, de la carestía, de ese 30% que impide la inversión y que aumenta el paro. Pensamos en el campo, que más que nunca necesita una atención prioritaria. Pensamos en esos muchos ahorradores que no saben dónde está la bolsa en este momento. Pensamos en la mujer, en su definitiva emancipación. Pensamos en la juventud y pensamos en los marginados de España. Nosotros lucharemos contra la corrupción donde quiera que se encuentre y defenderemos de verdad, repito, la redención del pueblo tal como él es. Que se medite bien, que se haga un voto útil a un partido capaz después de defenderlo, que no se vote por nostalgias, por resentimientos, no se vote por sentimientos de revancha. Hay que optar, en este momento hay que declararse, hay que dar la cara, no hay más remedio. Y hay que ver quién puede dar al país a la vez seguridad, orden y ley, restauración de la confianza, relanzamiento de la economía, reparto eficaz de la nueva riqueza. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo. Yo digo que nosotros somos personas que no defendemos el pasado. ¿Quién ha hecho más en los años 60 por cambiarlo, cuando hemos hecho realmente una España nueva, una España que es una potencia industrial y turística, una España en la que hay escuelas, caminos y transistores? Nosotros no defendemos intereses creados. ¿Cuáles son nuestras biografías? Somos profesionales típicos de las clases medias, hemos estudiado en los institutos del Estado, hemos hecho nuestras carreras con matrículas de honor y nuestras oposiciones con número 1, porque hemos de avergonzarnos de ello. Nosotros no defendemos un uso excesivo del poder. Yo he sido ministro de Información, me queda en las manos el poder terrible de la censura. He sido ministro de Gobernación, liberé la calle con la ley de manifestaciones públicas y de reunión, autoricé los partidos políticos por la ley de asociaciones. Somos personas, eso sí, que creemos en el equilibrio, la acomodación, la evolución, el cambio sin traumas. De esto es de lo que venimos ocupándonos. Yo en libros desde 1955, en los que he defendido en una línea recta las mismas ideas de reforma, de libertad, de sociedad, de clases medias. En todos los cargos que he pasado, como delegado de asociaciones, en el Congreso de la Familia y el de las clases medias, como ministro de Información en la ley de prensa, con mi actitud clara y terminante ante el Estatuto de Asociación, cuando yo pedía en los años 60 ya una ley que autorizara el sufragio universal, por lo menos para una de las cámaras, en mis campañas políticas permanentes, en mi actitud en el Ministerio de Gobernación, en el que defendí naturalmente el legado sagrado del orden público, pero defendiendo a la vez que el orden de la libertad. Pues bien, queremos esta España con un porvenir de confianza, de continuidad, de orden y de futuro, pero a la vez de imaginación, de dinámica juvenil. Hacen falta las dos cosas a la vez, ni solamente el orden, ni solamente la imaginación. Si queréis entregarnos vuestra confianza, tened por cierto que os daremos paz y prosperidad. Somos un gran partido en el que podéis confiar y que se mantendrá firme y unido cualquiera que sea el resultado de las elecciones. Si ustedes favorecen con su voto a Alianza Popular, yo, Manuel Fraga Iribarne, su secretario general, les garantizo que España será, de verdad, un país democrático, en orden y en progreso, en libertad y en desarrollo, y sobre todo, en paz creadora. Hay que buscar la verdadera libertad. Hay que encontrar la fuerza para caminar. A continuación interviene, en séptimo lugar, Reforma Social Española. Avanza que el pasado es solo historia. Avanza sin mirar más hacia atrás. Defiende la libertad y la justicia.
y lucha por la reforma social. Vence pueblo, vence pueblo. Trabajadores del campo y de la ciudad, empleados, funcionarios, pequeños y medianos empresarios de la industria, los servicios y la agricultura, profesionales libres y cuantos en general seáis capaces de actuar por encima de vuestros intereses a impulsos del imperativo ético de la solidaridad social. A vosotros me dirijo esta noche porque vosotros sois los posibles electores de Reforma Social Española en las trascendentales elecciones que van a celebrarse pasado mañana. Y sois tales posibles electores de Reforma Social Española porque vosotros constituís, en condición de activos o de jubilados, la gran base del pueblo español que precisa entenderse de una vez y para la cual Reforma Social Española ha elaborado su programa electoral. Reforma Social Española, que condena radicalmente el estímulo del odio de clase como instrumento político, trata de cooperar a ese necesario pacto nacional que tantas veces ha pedido, porque solo a través del mismo será posible conquistar, asentar y consolidar definitivamente la democracia en España como forma racional y civilizada de la convivencia. De ahí las bases morales que para la tarea política fija Reforma Social Española en su programa y a las que ya, por cierto, me referí en mi primera intervención electoral en Televisión Española hace días. Algo, no obstante, faltó decir entonces, después de pedir la presunción general de la buena fe en el contrario, sea el que sea y esté donde esté, como método de una conducta política racionalizadora y pacificadora. Y era ello que creemos que es condición indispensable para que la democracia sea posible en España, la inmediata y radical superación de los planteamientos basados en la oposición franquismo-antifranquismo, régimen-antirégimen, porque nos parece que está claro que no habrá posibilidad de democracia en España sin que franquistas y antifranquistas no acepten comúnmente de una vez que la democracia en España, para hacerlo de verdad, tiene que contemplar o contener, mejor dicho, a los unos y a los otros, tolerándose y respetándose mutuamente. Por otra parte, la democracia, además de un bien para España, es en último extremo un mal menor para los unos y para los otros, porque la otra alternativa, la irracional y bárbara de la imposición de los unos sobre los otros por la coacción y por la fuerza, pasa inevitable y fatalmente por el meridiano de la tragedia de todos. Por todo ello, Reforma Social Española insiste tanto en la necesidad de una verdadera reconciliación nacional y señala que ella no será posible si de una vez todos no nos decidimos a cancelar el pasado con la humilde aceptación de un concepto de culpa colectiva. Una vez invocada la moral civil necesaria, fijamos en nuestro programa los criterios básicos para una nueva Constitución según nuestro leal saber y entender. Esos criterios son principal y esquemáticamente los siguientes: separación e independencia de los poderes públicos como forma única de evitar el abuso a que de suyo tiende todo poder. Separación de la Iglesia y el Estado, sin perjuicio de posibles colaboraciones entre ambas instituciones y consecuente separación e independencia total entre derecho civil y derecho eclesiástico. Parlamento unicameral por razones de economía y eficacia. Las dos cámaras, Congreso y Senado, tenían sentido para haber ido a la democracia por evolución de las instituciones del régimen, pero no cuando se va a ir a través de unas constituyentes. Sistema de autonomías generalizadas para todas las regiones y países que constituyen España como forma de racionalización y consecuente afianzamiento de la básica y esencial unidad española. Y todo ello inscribiendo la nueva Constitución lo más directa y fielmente posible en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero elaborar una Constitución, bien lo saben ustedes, lleva mucho tiempo, tal vez más de un año, y entre tanto hay que gobernar, y hay que gobernar en unas circunstancias de gravísimas crisis social y política, cuyas soluciones no admiten demora ni aplazamientos, porque mientras las próximas Cortes elaboran la nueva Constitución, tal vez España pueda arruinarse del todo e irrecuperablemente. Ofrecemos por ello un plan de gobierno de aplicación inmediata a base de medidas extraordinarias para combatir la inflación, expresión integrada de nuestro fracaso económico actual,
el paro, la quiebra agraria y de las pequeñas y medianas empresas, el caos educativo, la frustración de las ciudades, fundamentalmente en los abandonados barrios modestos y suburbiales y en el olvido de los municipios pequeños, la ley fiscal del embudo que padecemos, etcétera, etcétera. No es lícito en absoluto que la sociedad prosiga su vivir cotidiano como si nada estuviese ocurriendo, mientras 1 millón de parados se hallan en dramática situación y centenares de empresas quiebran cada día. Y aún es menos lícito si se comprueba que mientras esas terroríficas cifras de paro y de quiebra aumentan sin cesar, sigue aumentando el nivel de los precios y la sociedad los asimila. Fenómeno tan paradójico, tan extraño, es exponente indiscutible de que no solo hay 2 Españas políticas, sino también, y lo que es mucho más grave, 2 Españas sociales. Y ello no se puede tolerar en absoluto. En tal situación, irrita contemplar la pasividad con que se admite el paro como la cosa más natural del mundo. Irrita contemplar la pasividad con que se admite como la cosa más natural del mundo la quiebra cotidiana de tanta pequeña o mediana empresa, o el desmoronamiento de nuestra agricultura y nuestra ganadería, o el caos de la educación, con ese 1 millón de niños en edad escolar, pero materialmente sin centro educativo al que poder asistir cada día. Todos estos y algunos más son los problemas extraordinarios de emergencia que hay que afrontar con soluciones proporcionadas, extraordinarias y de emergencia. Por ejemplo, el de la educación. Tenemos 1 millón de niños sin escolarizar, como he dicho antes, y no podemos esperar a que los presupuestos resuelvan ese problema, ni siquiera que se construyan las escuelas que estén proyectadas. Hay que resolverlo desde ya, y hay que resolverlo duplicando el uso cotidiano de las aulas de que disponemos, y si ello no basta, arbitrando clases provisionales en los atrios de las iglesias, en los vestíbulos de los ayuntamientos, en tiendas de campaña o en barracones o donde sea, porque lo que no se puede consentir es que cada niño español no tenga cada mañana y precisamente en el contorno de su barrio un cesto escolar a que asistir, y mientras eso ocurra toda la sociedad estará absolutamente descalificada. Querría decirles también, y paso a otro tema porque el tiempo desgraciadamente es muy corto, que los hombres de Reforma Social Española vamos a tratar de cooperar con todas nuestras fuerzas a que el primer Parlamento de la democracia sea una viva lección cotidiana de civilidad dada por todos los partidos, desde Alianza Popular al Partido Comunista. Una empresa, una conducta que entusiasme e integre a la conciencia popular española en el ideal de la democracia. Porque si ese primer Parlamento de la democracia resultase ser una decepcionante experiencia de griterío, denuestos y agresión verbal, el sensible pueblo español va tal vez a sentir nostalgia de otra época, con todo lo que ello entrañaría de riesgo y de nueva frustración histórica. Los hombres y mujeres de Reforma Social Española, las mujeres que ustedes ya han visto en televisión, los hombres y mujeres de Reforma Social Española, decía, los que resultemos elegidos diputados y senadores pasado mañana, vamos a luchar por todo lo expuesto en el futuro Parlamento. Vamos a luchar con todo ardor y con todo ahínco por el afianzamiento y la aseguración de ese supremo bien nacional que es la paz civil de España, que estoy seguro es la esencial preocupación de todos ustedes, porque es también la nuestra en cuanto a ciudadanos de fila. Por todo ello, con toda humildad y hondo sentido de la responsabilidad, me atrevo, señoras y señores, a pedirles a ustedes el voto para nuestras candidaturas de Reforma Social Española en todas las provincias en que las presentamos. Nada más. Muchas gracias y buenas noches. La libertad y la justicia, lucha por la reforma social, defiende la libertad y la justicia, vota a reforma social, vence pueblo, en tus manos tienes la fuerza. A continuación interviene en octavo lugar Frente Democrático de Izquierdas. Unidad, unidad, en el Frente Democrático de Izquierdas, a vencer, a ganar, por el pan, trabajo y libertad. Para ofrecernos una visión
de cómo el Frente Democrático de Izquierdas analiza el momento actual y las soluciones que ofrece a los problemas más acuciantes del país, está ante ustedes Eladio García Castro, secretario general del Partido del Trabajo de España y primer candidato al Congreso por Sevilla en las listas del Frente Democrático de Izquierdas. En el actual panorama político español, ¿qué aporta o supone el Frente Democrático de Izquierdas? Para comprender la significación del Frente Democrático de Izquierdas o de cualquier otra alternativa electoral, hay que partir de la situación real existente en el país. No puede decirse que la democracia esté ya conquistada y las fuerzas que durante 40 años han controlado los resortes del poder se siguen aferrando a él para conservar sus privilegios y para limitar el alcance de unos cambios que son ya del todo insoslayables. No debe establecerse ningún paralelismo entre estas elecciones y las habituales que se celebran en otros países. En ellas no está en juego un proyecto acabado de sociedad futura más o menos lejana, sino algo más elemental, urgente y perentorio: si se establece y consolida o no la democracia en este país. Para que en España haya democracia, todos tienen que tener el derecho de hablar y de decidir sobre el futuro del país. La derecha, el centro y la izquierda. Pero esta es una cuestión, y otra bien distinta, el que debamos dejar nuestro futuro de progreso y libertad en manos de quienes han estado ligados a un régimen que no queremos que continúe ni se repita. Recientemente, un exministro del primer gobierno de la monarquía declaró que las dos grandes alas del franquismo se entienden subterráneamente a pesar de las aparentes batallas que libran en la superficie. Estas declaraciones de un hombre tan poco sospechoso de tener nada que ver con el Frente Democrático de Izquierdas ratifican y avalan lo que hemos venido defendiendo: que no podemos dejar nuestro futuro de libertad en manos de las fuerzas del franquismo, históricos o renovados, sino en manos de las fuerzas claramente democráticas, que es totalmente imprescindible asegurar el mayor peso posible de ellas en las futuras Cortes. ¿De qué modo? ¿De qué forma? No existe otra más eficaz que la unidad de todas las fuerzas democráticas y progresistas para no dividir el voto de los trabajadores y del pueblo, con lo cual solo saldrían ganando los que se resisten a que se establezca ese régimen de libertades. Si el Frente Democrático de Izquierdas tiene una peculiaridad descollante, esa es que no nos hemos limitado a llenarnos la boca con la palabra democracia, sino que hemos laborado con tesón por el medio, por el instrumento de unidad necesaria para hacerla realidad. Desde luego, en el Frente Democrático de Izquierdas están todas las fuerzas que han querido unirse hoy para asegurar ese futuro de libertad. Siendo el Frente Democrático de Izquierdas una coalición de partidos políticos, de organizaciones sindicales, de asociaciones de amas de casa, profesionales, de la juventud, de la mujer, etc., se puede decir correctamente, en sentido estricto, que el programa es radical. El programa del Frente Democrático de Izquierdas no es ni radical ni moderado. Es un programa progresista y posible y, desde luego, meticulosamente elaborado. Para los problemas económicos no existen soluciones milagrosas. Nosotros no decimos que con nuestro programa vamos a acabar con la crisis en 24 horas, pero lo que sí decimos es que si se aplica rigurosamente, se puede salir de ella sin descargarla exclusivamente sobre los de siempre. Que los poderosos, y sobre todo ellos, carguen también
con la parte que les corresponde. Nuestro programa político está presidido por el logro de una verdadera amnistía total y destinado a asegurar una constitución democrática que garantice los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que dé satisfacción a las reivindicaciones razonables que están haciendo las nacionalidades y regiones, que equipare a la mujer y al hombre y que asegure que la soberanía va a residir realmente en el pueblo. No puede considerarse radical ni moderado un programa que recoge todo aquello por lo que venimos luchando desde hace 40 años. Es preciso entender, dado lo peculiar de esta situación, que las diferencias no pueden encontrarse en tal o cual visión sobre el urbanismo o sobre el medio ambiente, ni en tal o cual matiz sobre la enseñanza, aunque éstas sean asuntos importantes. Esgrimir un rosario de medidas benefactoras es como tirar una cortina de humo para ocultar la actitud que se mantiene sobre los problemas más graves que están sobre el tapete. Y es contribuir a confundir todavía más a un electorado que en 20 días no es posible obtener una clarificación suficiente después de tantos años de silencio y oscuridades. Pasado mañana se verá obligado inexorablemente el elector a elegir entre un elevado número de siglas más o menos representativas. ¿Tú puedes decirnos, Eladio, cuál es, a tu juicio, las razones fundamentales para que el elector deposite su voto a favor del Frente Democrático de Izquierdas? Luchamos por la democracia cuando la situación era mucho más difícil y comprometida. Pero nosotros no queremos pasar la factura por los servicios prestados porque sería moralmente inaceptable, porque eso ya lo vimos con los funcionarios franquistas y porque es el punto de partida de toda corrupción política y administrativa. No es la hora de pedir un cheque en blanco, sino de estar avalados por razones y hechos de presente y de futuro. El Frente Democrático de Izquierdas no pide el voto a una ideología o para el reforzamiento de un partido determinado, sino para un programa de soluciones concretas para que la crisis no recaiga sobre los de siempre y para asegurar una constitución verdaderamente democrática. Las fuerzas del Frente Democrático de Izquierdas serán una voz insobornable en las futuras Cortes, en la defensa de la democracia y de los intereses del pueblo, no solo por su comportamiento de ayer, sino también porque hoy, sin caer en las presiones de los poderosos y haciendo a un lado los intereses estrechopartidistas, hemos laborado por esa alternativa de unidad que hace necesaria la lucha por la libertad. Porque al igual que hoy, mañana seguiremos laborando por ampliar la unidad conseguida como única garantía de que España va a cambiar de verdad en la libertad y en la justicia. Por eso, votar al Frente Democrático de Izquierdas no es solo una garantía de presente, sino también una inversión de futuro. Vote según le dicte su conciencia. Pero si usted piensa que España debe de ocupar el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo, sin necesidad de avalistas ni recomendaciones del extranjero, si usted cree que con envolturas brillantes no se construye un país, si usted cree que la honestidad y la eficacia no es danzar al son que tocan los que en un momento dado están arriba, si usted no quiere desperdiciar su voto caminando por una vereda trazada y proyectada de antemano por unos pocos, si usted piensa que la libertad y el progreso residen en la unidad del pueblo trabajador y de las fuerzas democráticas y progresistas, entonces vote al Frente Democrático de Izquierdas. A vencer, a ganar, por el pan, trabajo y libertad. A continuación interviene finalmente, en noveno lugar, la Federación Demócrata Cristiana.
a partir del próximo día 15, estos escaños serán ocupados por los representantes de la voluntad popular. Los españoles deberán elegir con su voto personas con capacidad de gobierno que asuman y defiendan las aspiraciones de todo el país. Personas como los demócratas cristianos, hombres honestos, capaces de aportar cambios seguros y efectivos para un futuro estable y que con soluciones eficaces comparecen en busca del voto popular. En estos últimos minutos de la campaña electoral venimos a pedir el voto para un equipo, no para un hombre, para la federación y el equipo de la democracia cristiana. Los hombres pasan, se queman, los equipos perduran. España no necesita salvadores, no necesita padres de la patria, necesita políticos que resuelvan sus problemas, necesita la capacidad de iniciativa, de responsabilidad, de tesón de que ha dado pruebas el equipo de la democracia cristiana. Otros partidos os pedirán vuestros votos para conseguir una mayoría absoluta, para gobernar solos, para no contar con los demás a la hora de hacer una constitución, a la hora de resolver los problemas económicos. Afortunadamente no van a conseguirlo. Afortunadamente estas elecciones no las va a ganar nadie y las vamos a ganar todos. Las va a ganar el pueblo español porque la nueva Constitución tendrá que ser obra del acuerdo de todos, porque la solución de sus problemas difíciles tendrán que ser obra del acuerdo de todos. Por tanto, hay que votar sin miedo. No hay que votar a los hombres que tratan de asustarnos como si fuésemos niños con imaginarias catástrofes. No hay que votar a los que quieren volver al pasado. Hay que votar a los que llegamos sin hipotecas, a los que llegamos sin ataduras, abiertos a soluciones nuevas y eficaces. Los demócratas cristianos vamos a estar en las próximas Cortes. La Federación y el equipo de la democracia cristiana va a traer a ellas la democracia cristiana europea, la que ha hecho posible una Europa donde se respetan y se defienden los derechos humanos, donde se han resuelto los problemas regionales, donde se garantiza la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a la educación de sus hijos, donde se ha proporcionado trabajo no solo a los europeos, sino a muchos españoles. Cuantos más votos nos deis, cuanto más nos apoyéis, más eficazmente haremos oír esta voz nuestra en las próximas Cortes. Más eficazmente lucharemos con vosotros por una España de justicia, de paz, de libertad y de solidaridad. Hay que votar la democracia cristiana, porque nosotros somos los hombres y las mujeres que más hemos luchado por una sociedad más justa y más libre. Pero nosotros no solo tenemos credibilidad, sino que también, basándonos en nuestra ideología demócrata de inspiración cristiana, tenemos las soluciones más eficaces y más humanas para resolver nuestros problemas. Nosotros, los demócratas cristianos, queremos construir, queremos proporcionar al hombre y a la mujer su libertad y su participación democrática en la construcción de su propia comunidad. Vota democracia cristiana. No es una cuestión de corazón, sino de cabeza. Piensa, reflexiona un momento, libérate de 40 años de desinformación política, descubre tus ideales y tus intereses y llegarás a votar democracia cristiana. El 15 de junio votarás con poco tiempo de meditación a la democracia cristiana porque es el partido que te va a permitir a ti que estés presente en la construcción de una nueva Constitución que tenga en cuenta tu situación concreta de trabajador no marxista, de mujer trabajadora, de familia numerosa, de labrador, de profesor liberal, de comerciante, de, en definitiva, todas las clases sociales, todas las clases medias, todas las clases populares. La democracia cristiana es tu instrumento político para que ahora estés presente en la Constitución. Piénsalo, no des el voto a coaliciones electorales coyunturales que no van a llevar tus intereses, sino tu miedo y tu desinformación a las cámaras.
Pero si esto es importante, vota Democracia Cristiana para tener un partido que te represente en el futuro. La democracia exige que las clases medias, las clases populares, tengan instrumentos políticos que estabilicen y garanticen en el futuro la situación democrática, el funcionamiento de una convivencia democrática de los españoles. Mañana ya está. Estamos contentos porque el pueblo español crecientemente apoya a quienes la democracia cristiana les ofrece la vía más directa, más segura hacia una democracia en plenitud. Una democracia que no solo asegure las libertades, sino también que promueva la igualdad. Una democracia que está vigente en Europa. Sería inconcebible que en 1977 el Parlamento español que va a nacer de estas elecciones no fuera un parlamento donde existiera un fuerte, un gran partido demócrata cristiano, como lo hay en todos los demás de la Comunidad Europea. Vota a la democracia cristiana porque los partidos demócratas cristianos de toda Europa van a apoyar, van a ser los mejores aliados, los mejores embajadores de este deseo del pueblo español de penetrar con plenitud de derechos, no por la puerta falsa, en la Comunidad Europea. Vota a la democracia cristiana porque tiene un programa claro, un ideal profundo, el ideal de servir al hombre y de servir a las comunidades en que el hombre se integra. Pero ese ideal lo van a llevar a cabo hombres nuevos, con ideas nuevas, hombres que saben que no se retrocede nunca y que la historia marcha hacia adelante. Hombres que quieren una constitución democrática, hombres que quieren una economía realmente humana, plenamente humana, participativa, en que todos pongan su esfuerzo y todos se lleven su beneficio, y una sociedad más solidaria, más fraterna. Y tu voto va a ser útil, tu voto es eficaz, porque con el sistema proporcional para las elecciones al Congreso aseguras que no se desperdicia ese voto, se concentra en los hombres de los partidos que constituyen la democracia cristiana, el equipo de la democracia cristiana en los distintos pueblos y regiones de España. Vota pues por la democracia cristiana. Yo tengo una gran esperanza de que va a ser así, de que va a haber muchos hombres, candidatos de la democracia cristiana, para defender ahí algo que permita luchar contra el inmovilismo, contra el afán de continuidades disimuladas, y que en cambio va a hacer posible el progreso, porque el progreso se apoya en el respeto mutuo y en el diálogo. Y si alguien en el mundo, y concretamente en España, encarna la voluntad de diálogo, el deseo de comprensión recíproca, es la democracia cristiana. Con la democracia cristiana, ese futuro de España, ese mañana, llegará claro, sin ambigüedades y estable. Con la democracia cristiana, España entrará con pie firme en el mundo. No votes la continuidad enmascarada en cambios oportunistas. Vota hombres y mujeres capaces de aportar cambios seguros y efectivos para un futuro estable. No votes a los que prometen ahora lo que no hicieron cuando mandaban. Vota mujeres y hombres honestos que van con la verdad por delante. No votes a los que cambian de caras y se ponen todas las camisas. Vota hombres honestos de buen gobernar. Vota a la democracia cristiana. Les hemos ofrecido la intervención de los 9 partidos y coaliciones que han presentado candidaturas en 25 o más distritos electorales. Con ello termina la campaña electoral de los partidos políticos en Televisión Española.